50. El doctor Armando Ruiz Valdés está con nosotros. Paulina, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Pues de una de las etapas más bonitas de la mujer, que es el embarazo, pero ojo, el cuerpo así como hace maravillas, también de repente nos hace unas jugadas medio raras y entonces hay que estar vigilándolas. Tal es el caso de la diabetes gestacional. Entonces, pues, doctor Armando, bienvenido, porque pues sí, de repente como futuras mamás esperas así que todo sea maravilla, pero el cuerpo nos reserva sorpresas en ocasiones, ¿no? ¿Qué es la diabetes gestacional? Bueno, ante todo, muchas gracias, Carla, por la invitación. Y bueno, es un tema bien importante y bien interesante. La diabetes gestacional, su nombre lo define, es exclusivamente una diabetes que se presenta en el embarazo únicamente. Como definición, ¿y por qué se presenta nada más en el embarazo? El embarazo produce ciertas hormonas. Ajá. Voy a hablar de alguna de ellas, como por ejemplo, y la más importante es el lactógeno placentario. Y el lactógeno placentario funciona, digamos que como inhibiendo la función de la insulina. La insulina pues es una hormona que se encarga de regular la glucosa, el azúcar del cuerpo. De tal manera que al estar compitiendo por la función de la insulina, todo lo que ingiramos en la dieta a través de la glucosa se va a mantener elevado durante la gestación por esa acción. ¿Y es frecuente que se dé esto en la población? Es frecuente y de hecho es una complicación quizá la más frecuente del embarazo mismo. Podemos hablar de un porcentaje del 3% hasta de un 10%. Todo depende del tipo de unidad hospitalaria o de atención médica en donde se esté tratando a la paciente. Es decir, si tenemos una unidad médica que se encargue de atender el embarazo de alto riesgo, definitivamente el porcentaje va a ser más elevado. Caray, pues es más frecuente de lo que imaginamos. ¿Y más o menos en qué etapa del embarazo se presenta? Bien, se puede presentar en cualquier momento del embarazo, ¿no? Pero finalmente la etapa diagnóstica del embarazo es después de las 20 semanas de gestación. Nosotros recurrimos a una prueba que se llama tamiz, una prueba en la cual se le da a ingerir a la paciente una carga de glucosa, son 50 gramos de glucosa. Y después de que la paciente haya ingerido esta carga, nosotros a la hora tomamos una muestra de sangre y ahí vemos qué tanto azúcar tiene después de esta carga de glucosa y a la hora, cómo lo ha metabolizado. ¿Es correcto? Igualito, así tal cual. De tal manera que ahí podemos hacer nosotros el diagnóstico de que si es una paciente que está metabolizando bien sus carbohidratos o si es una paciente que ya tiene algún problema en relación a la diabetes o nada más una intolerancia a los carbohidratos. ¿Y alguna mujer tiene más predisposición que algunas otras? Esa es una muy buena pregunta, de tal manera que hay una sociedad española que se encargó de hacer una división muy rápida y muy sencilla de la paciente que tiene mayor predisposición o un riesgo mayor y un riesgo menor. Dentro de los de riesgo mayor incluimos a las pacientes que tienen más de 35 años de edad, obviamente embarazadas, pacientes obesas, está muy de moda ahora el tema de la obesidad, lamentablemente, y pacientes que hayan tenido antecedente heredofamiliar o inclusive de ellas mismas con la diabetes misma, ¿no? No necesariamente gestacional inclusive. Para todas nuestras amigas que están en casa, evidentemente el control prenatal, siempre insistimos, tiene que ser puntual, ¿no? No se debe de olvidar. Pero ¿cuáles son los síntomas que presenta una mujer que puede estar teniendo una diabetes gestacional? La diabetes gestacional te puede cursar desde asintomática, en el sentido de que no puedes tener a lo mejor ningún síntoma, como el hecho de que tengas todas las más francas, ¿no? Hay una triada muy característica, a los médicos nos gusta hablar raro, y usamos palabras muy raras, pero la triada consiste en polidipsia, poliuria y polifagia. Y traduciéndolo al español quiere decir que tengas mucha sed, que tengas mucha hambre y que vas muchas veces a hacer pipí, vas muchas veces a orinar. Bueno, ¿no? Esos son los síntomas de una diabetes normal tipo 1 y 2, ¿no? Es correcto, de tal manera que pues es finalmente pariente, digamos, la diabetes gestacional de este tipo de diabetes tipo 1 y tipo 2, es correcto. Una vez que se ha detectado la diabetes gestacional, ¿cuáles son las recomendaciones para las pacientes? Ante todo, definitivamente la paciente debe estar sometido, como bien dijiste, a un control prenatal estricto, de tal manera que tú una vez que hiciste el diagnóstico de diabetes gestacional, como médico estás obligado a hacerle todos los estudios pertinentes, pero sobre todo darle un seguimiento más estrecho a esa paciente, quizá que a otra que tenga un embarazo, digamos, normal. Entonces hay que recalcarlo, a la 20ª semana se le debe hacer la prueba que se llama el tamiz, para que se pueda diagnosticar si tiene o no tiene diabetes gestacional. Es correcto. ¿Y cuáles son
los riesgos que puede llegar a tener en el embarazo? Pues son muchos, pero digamos que los más frecuentes son, digamos, un producto macrosómico. Nuevamente las palabras raras. Macrosómico, en gran... Un bebé macrosómico, pues digamos, es un bebé que pesa más de 4 kilos. Son unos bebés enormes. Pobre mamá. En el cual pues es una finalmente respuesta, una resolución de un embarazo que no estuvo bien controlado, ¿no? Y evidentemente un bebé de esas dimensiones también tiene mucho riesgo en el momento del parto y la mamá por consiguiente, totalmente, ¿no? porque un parto finalmente que está sometido a una pelvis con cierto límite, a un bebito de ese tamaño, pues finalmente te representa muchas complicaciones, desde sufrimiento fetal hasta... ¿Qué otro riesgo? Bueno, tenemos también predisposición a que hagan, por ejemplo, preeclampsia, que es la hipertensión arterial durante el embarazo exclusivamente, a que hagan problemas con su riñón, lo cual se llama nefropatía, muchas otras complicaciones. ¿Y el bebé no tiene riesgo de tener diabetes o de tener riesgos durante su infancia o durante su vida? Sí, ya existe un antecedente heredofamiliar por parte materna, etcétera, y pues obviamente la carga genética siempre tendrá esa predisposición, ese personaje, este bebito en cuestión, pues a tener una diabetes en su futuro. Y el tratamiento también, aparte de cuidar una dieta muy estricta y de tener el control prenatal, pero así es exacto y puntual, también sería insulina inyectable. Sí, bueno, hablando de tratamientos, es desde lo más sencillo como establecerle una dieta adecuada y sobre todo a lo que es su actividad física y sus necesidades calóricas, como finalmente llegar inclusive al uso, a la utilización de la insulina, ¿no? Y si la mamá ya tuvo en el primer embarazo diabetes gestacional, ¿en el segundo también puede tener? Puede tener, hay una predisposición. Pues bueno, creo que abarcamos bastante bien el tema, ¿no? Pero cualquier duda. Cualquier duda, por favor, háganos el favor de llamarnos, todos sus comentarios, siempre estamos abiertos. El doctor Armando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y pues bueno, estamos dispuestos a platicar con ustedes, a resolver todas sus preguntas. Y pues muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias. Esperemos que haya quedado muy claro el tema y ahora nos vamos con Víctor Segarra.